más información, se lo adelantaba y nos da mucho gusto recibir en este espacio el día de hoy a la secretaria de Cultura de nuestro país, a Claudia Curiel de Icaza. Secretaria, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muchísimas gracias nuevamente por acá. Hace mucho tiempo no venía, más de un año. Pues es que andas, trabaja y trabaje, secretaria. Exactamente. Pero sí te has mantenido en contacto con nosotros, claro. Cosa que te agradezco mucho porque es bastante lo que está haciendo la Secretaría de Cultura. Justo este fin de semana reportamos un festival que se llevó en el Complejo Cultural de Los Pinos, que estuvo lleno de las riquezas de Yucatán, gastronómicas, pero no solo y exclusivamente gastronómicas. Lo que nos llamó la atención fue que había personas haciendo fila, secretaria. Sí, es que invitamos a un estado cada mes y se vuelve una maravilla, llegan 15,000, 20,000 visitantes. No, bueno, y nosotros estamos trabajando, muchas ganas de poder decir, pero no es lo único. ¿Qué se ha hecho en cultura este año, secretaria, desde que asumiste el encargo, desde que la presidenta Claudia Sheinbaum rindió protesta? Pues una transformación que vive el país, la cuarta, no puede darse sin la cultura, que es la representación de significados. Así es, estamos ya por cumplir un año, el 1 de octubre, la presidenta ya dio un primer informe. Y bueno, en cultura uno de los temas prioritarios, evidentemente escuchando a la comunidad, haciendo diagnóstico, revisando las posibilidades también y pidiendo, por supuesto, apoyo a la presidenta, fue el incremento en apoyos a la creación, producción, circulación. ¿Cuáles son los apoyos a la creación? No solo es el Exfonca, también está el IMCINE, también hay estímulos. Y este año tuvimos una apuesta importante de incrementar alrededor del 20%, lo cual son como 350 millones de pesos directo para compañías independientes y priorizamos disciplinas que no tienen tanta atención, por ejemplo, teatro, danza, el tema también de culturas vivas. El teatro, la danza, porque además México es referente en el mundo al teatro, a la danza, a las artes escénicas. La danza, a mi gusto, la más completa, pero el teatro maravilloso. Y México es el país que más obras de teatro representa al día. Puede haber otras naciones como Argentina que tienen más teatro, que es el inmueble, pero tienen una obra al día. En México los teatros tienen 3, 4 obras. Argentina es impresionante todo el teatro independiente que tiene, sí, y estamos apoyando muchísimo, apoyamos teatro, danza, creció 350 millones entre, evidentemente, el presupuesto que tenemos, que pasó, no sé, de 900, casi de 1,000 millones a 1,200. Apostamos por la convocatoria de teatro y danza escolar, que era un proyecto muy bonito, que va a las escuelas, pero no tenía danza. De Rodolfo Usigli es ese proyecto y luego se detuvo por alguna razón, lo inauguró Usigli. Sí, y ahora integramos danza, hicimos un circuito maravilloso con SOE en el IMSS, los teatros del IMSS, que son emblemáticos. Ellos apoyaron con 30 millones de pesos para una convocatoria. Y entonces, entre todo eso, pues estamos teniendo alcance nacional en las 30 entidades, entre circuitos, más apoyos a IEC, PAISE y todas las convocatorias estatales. Entonces, también algo importante, estímulos a la creación. Ajá. Que son los famosos EFIs y EFIARTES. Antes había una beca para jóvenes creadores y tengo un amigo que no voy a decir su nombre porque lo voy a balconear. ¿Ya no es tan joven? Pues tenía como 45 años y era beneficiario. Hay para todos, hay de larga trayectoria, mediana trayectoria. De hecho, tenemos un sistema. Y se dan bien, secretario, porque lo saben a los cuates. Y te consta porque has estado en la cultura toda la vida, sí, y eso me consta a mí. ¿Te acuerdas que se les daba a los cuates las becas del Fonca y ya sabías que ibas a presentar tu carpeta? Pues lo que se ha hecho cuate, de manera importante es redistribuir también en los estados de una manera muy importante. Y los estímulos fiscales hace más de 10 años no se actualizaban. La presidenta nos aprobó 165 millones también más. EFIARTES, EFICINE. Entonces es una bolsa alrededor de 2,250 millones de apoyo a las artes, porque luego dicen es que no se apoyan las artes. Bueno, esa es la bolsa entre fiscal y estímulos. Y este año crecimos un 20%, que son 350 millones, pensando en esas disciplinas que no habían tenido tanta potencia. A ver, secretaria, hay un nuevo reglamento de cultura en la Secretaría de Cultura, sí, pero ya que estás hablando de dineros, sí, antes de entrar al reglamento, en el chat de las tías y de los tíos andan diciendo que ya le quitaron el dinero a la cultura en nuestro país, que en el paquete económico 2026 la cultura fue castigadísima. A ver, secretaria, ¿es cierto esto? Salimos con un piso como de 13,500 millones de pesos.
pero ya lo dijo la presidenta varias veces, que es algo que no retoman, que por supuesto que va a fortalecer, ampliar educación, cultura, y nos va a fortalecer como lo hizo el año pasado, que nos dio 3,000 millones de pesos más, con lo cual trabajamos en las escuelas del INVAL y del INA. De hecho, este año hubo una inversión de 1,500 millones de pesos en 38 escuelas del INVAL. Conservatorio superior, 2 estados, los CEDARTS, Iniciación Artística, la ENA, todas estas escuelas que tenemos de profesionalización tienen intervenciones de mantenimiento, equipamiento, actualización de programas, y el próximo año vamos a tener otro apoyo para concluir con un proyecto sin precedentes en las escuelas de educación artística que hace mucho que no tomaban atención. Entonces, la educación y la cultura son fundamentales en la administración. Y vamos muy contentos con los jóvenes, con los estudiantes, con los maestros. Hicimos equipos de trabajo y yo creo que a final de año ya tenemos la primer mitad. ¿Cómo está la colaboración con otras dependencias? Secretaria, a nivel federal, con la Secretaría de Educación Pública o con otras, porque yo he visto que colaboran muchísimo. Y luego con los institutos o secretarías de cultura de los estados, porque también hubo una época que parece que cada quien jalaba para su propio camino y no era necesariamente el de la cultura. Yo creo que tenemos una muy buena relación con los estados y titulares de cultura. Tuvimos muy buenas reuniones nacionales, tenemos reuniones virtuales. De hecho, ahora que nos vamos a la reunión de ministros de cultura a Barcelona, invitamos a 2 estados para representar a México de manera más amplia. Viene Yucatán. ¿En el Mondiacult 25? Los invitamos como parte de nuestra delegación, pues como un trabajo más horizontal, colectivo, para hablar de prácticas en territorio y de lo que se hace en el país. Entonces, oye, este Mondiacult es importante en Barcelona porque pues fuimos sede de 2 encuentros de ministros de cultura en el mundo hace muchísimo tiempo. 82 y en el 22. Ajá. Y bueno, ahora vamos invitados a Barcelona, pero evidentemente la agenda es relevante, también México la impulsa y hemos abonado mucho en el tema de educación con toda esta inversión. Todo lo que tiene que ver con patrimonio vivo, de hecho se creó la nueva unidad de culturas vivas, que es parte del nuevo reglamento. Que si quieres te cuento de ese reglamento. A ver, el reglamento, ¿hay un nuevo reglamento? ¿Teníamos uno? Había uno en el 2016, cuando surgió como secretaría, y lo que se hizo ahora es porque hay que recordar, perdón, que antes era el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el Conaculta. Se quedó prácticamente igual. Sí. No cambió mucho. Ok. Entonces, crean un reglamento. Bueno, uno, rediseñar cómo está la estructura en función de que sea funcional, evidentemente. Uno, el sistema de apoyos a la creación, lo que era el FONCA, no existía en estructura, estaba como por ahí satelital. Okay. Así, es un programa muy importante de más de 500 millones y no existía en reglamento. Chihuahua. Así. Entonces, bueno, toma un lugar prioritario, un programa presupuestal. Que es el fondo. Que es el fondo, y ya está en reglamento porque es una parte central de la política cultural. Bibliotecas y acervos, fonoteca y Centro de la Imagen van a trabajar juntos. No desaparece Fonoteca, no desaparece el Centro de la Imagen, porque ya me escribieron que estamos desapareciendo la Fonoteca y el Centro de la Imagen. Sí, eso también decían las tías del chat. ¿Es decían cierto? las tías del chat. No, para nada, tienen su independencia, su presupuesto, pero tenemos que trabajar en una política de archivo y memoria porque son acervos, porque hay que digitalizar, hay que mejorar el almacenaje y hay que tener una política muy clara en función de eso, no nada más desarticulado y viendo qué hacen y que tenga una vocación nacional mucho más fuerte, porque es como puedes democratizar todos esos contenidos de patrimonio. Que además nos pertenecen a los mexicanos y es el resguardo de nuestra historia. Es el resguardo, simplemente es que se organicen y hagan una política de archivo. Pues ahí está pero el no reglamento. Pasó nada. Oye, por ahí me dijeron que recursos del extinto Poder Judicial o del presupuesto del Poder Judicial se iban a destinar a cultura. ¿Es cierto esto? Eso lo comentó la presidenta ya varias veces, que habían pedido un presupuesto de 15,000 millones los ministros anteriores, que evidentemente es algo que no estaban a pedir los de ahora, y que lo va a redirigir, por supuesto, a cultura y educación y a temas prioritarios de la agenda del Gobierno de México. Por eso el presupuesto 2026 me parece que va a funcionar muy bien y vamos a seguir con las escuelas, los apoyos a la creación y con toda la agenda que tenemos. Oye, secretaria Claudia Curiel de Icaza,
pues llegar a la Secretaría de Cultura es un compromiso gigantesco. Yo sí quiero preguntarte, que has estado inmersa en este mundo que es de todos colores y de todos sabores, hay de todo en el mundo de la cultura en nuestro país. ¿Cómo te sientes? ¿Hay resistencias a la difusión de la cultura por parte de algunos sectores? Y hay mucho prejuicio con respecto a la representación de significados. Y hemos visto políticas que enaltecen a las bellas artes y olvidan las expresiones populares. Luego vimos, con la transformación, el inicio de la transformación, de la cuarta transformación del país, que se centró muchísimo en las expresiones populares, pero que aquellos que se han dedicado a las bellas artes se sintieron desplazados. ¿Cómo estar en el justo equilibrio entre tanto que nos representa y tanto que expresa el sentir y el pensar de todos los días y de todas las personas? Claro, bueno, evidentemente hay que darle visibilidad a todas esas expresiones que han estado marginadas, esos territorios que no han tenido acceso, a distribuir lo que era para la ciudad y los mismos creadores a nivel nacional. Evidentemente eso es fundamental, pero hemos atendido a todas y este apoyo a la creación ha repartido parejo para todos lados. El teatro y danza era una preocupación de todo el gremio y se está atendiendo, pero también se está atendiendo a las culturas y comunidades indígenas y afromexicanas, y en lugares simbólicos como Bellas Artes hemos hecho por primera vez, por ejemplo, encuentro de poetas de distintos estados, de mujeres indígenas. Lecturas de poetas afromexicanas, música, danzas afromexicanas, muchos encuentros en lugares también simbólicos, no solo en los territorios, que han sido un éxito y que balancea. Puedes tener Macbeth, la ópera, pero también tienes a las mujeres indígenas. Hay que diversificar, tan diverso como es el país. Entonces, pues hacemos un trabajo de diálogo y de balancear en la medida de lo que los recursos y todo lo que podemos hacer en función de derechos culturales y participación. Yo creo que sí está balanceado, por supuesto. Qué bueno, secretaria. ¿Hay algo que tú pudieras decir, sin importar cuánto cueste, que saldría caro para la cultura? Esto está muy caro. Alguna vez un político, hace muchísimos años, estaba yo en una reunión y se acercó, en una entrevista, y se acercó un colaborador y le dijo: oiga, ¿cuánto nos podemos gastar? Y le dijo el político, que no me acuerdo cómo se llama, le dijo: no importa, pero que se vea barato. ¿Que se vea barato? Que se vea barato. ¿Cómo? Así es, pues no le importaba cuánto costara, pero que se viera barato. Así bueno, decía, que no se vea evidentemente caro. ser eficiente en el uso de recursos, pero yo creo que es una inversión evidentemente en la cultura, no es un gasto. Exactamente, y así lo vemos los mexicanos, como una inversión y no como un gasto, ¿consideras? Así lo tenemos que ver. Y yo creo que sí, la comunidad artística por supuesto que así lo entiende. No, pues son los más dedicados, además. A ver, ¿qué hicieron en la pandemia todas y todos? Pues se metieron a ver películas, a leer libros, a escuchar música. ¿Sirve o no? No, pues totalmente, y nos ahí cambió. Sí, se hizo relevante. Nos cambió la vida. ¿Cuándo vamos a volver a tener a los sonideros que cuando fuiste secretaria de Cultura de la capital, pues nos trajiste estos micrófonos a la cigarrita? Pues eso fue maravilloso cuando me tocaba el Zócalo, pero ahora hay expresiones culturales en todo el país y en territorios que también son maravillosas y que son las que estamos dándole lugar a través de las convocatorias y de los espacios de circulación y exhibición. Secretaria, con respecto a nuestro patrimonio arqueológico, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, ¿qué se está haciendo para resguardar, para poder intervenir aquellas zonas arqueológicas que por una razón u otra tuvieron que ser resguardadas, no había los recursos suficientes para poder intervenirlas, y la restauración de nuestros sitios arqueológicos, más allá de los históricos, que ese es otro tema que corresponde al INVAL? Bueno, sabemos que hay más de 36,000 descubrimientos y espacios, ¿no?, en México, y pues es un plan de trabajo que vamos priorizando. Viene el Mundial. Estamos trabajando justamente en los espacios y en todo el contexto de lo que va a recibir al turismo, pero con una perspectiva más de sostenibilidad, de turismo social y de muchísimo cuidado, pero por supuesto que siempre está la preocupación y el apoyo, por supuesto, de la presidenta de fortalecer al INA y fortalecer al INVAL, que son las dos instituciones que formaron a la Secretaría de Cultura, que son las que cuidan nuestro patrimonio y lo que nos da identidad como mexicanos. Es interminable lo que hacen esas dos maravillosas instituciones, pero creo que empezando por la educación cultural y artística, por ejemplo, la ENA, vamos a hacer un laboratorio de primera, ya están construyendo un edificio, el siguiente año se equipa. Entonces, todos esos espacios donde se investiga y se procura
que es el punto principal desde donde parte el cuidado y el resguardo, pues va a tener una inversión histórica. Entonces, desde la educación hasta la integración, son distintas cadenas, ¿no? Qué bueno que se invierte en eso. Restauración. En la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ¿Sí? que además es una institución maravillosa. Y ahora, del chat de mis tías, siempre terminamos remitiendo. Están muy preocupadas por las zonas arqueológicas y los monumentos históricos que estén aledaños a las obras estratégicas de movilidad del Gobierno de México, como puede ser la red ferroviaria que nos va a conectar. ¿Cómo se garantiza? Bueno, siempre estamos de cerca con Andrés Layuz, que fue también mi compañero en la ciudad, y evidentemente hay un cuidado y un protocolo con el INAH de las zonas de preservación y de cuidado del patrimonio. Es un trabajo integral en el que estamos todo el tiempo. Ahora, invítanos, secretaria Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura, a las distintas actividades que tenemos. Bueno, viene el Cervantino, que además este año se fortaleció de manera importantísima. Viene la edición número 53 en Guanajuato, pero hay un circuito a nivel nacional y vienen artistas del mundo, pero le dimos foco a América Latina, foco a México y ¿Ya se puede saber qué país invitado? El de este año es Reino Unido y Veracruz. Y Veracruz se lució con una programación de primera, desde lo tradicional, contemporáneo, jazz. Jazz, pero también jaranas. Hay jaranas, pero también tocan con... hay ensambles entre distintos países. Y vamos a cerrar... Bueno, uno regresa a la Ópera de Bellas Artes con Electra al Cervantino después de 15 años que no iba a la ópera. Se fortalecen los cuerpos artísticos del Imbal, va a ir danza, va a ir teatro, va a ir la ópera. Y tenemos el cierre con el representante de Gorilas, tú sabes cuál es, y 60 músicos de 4 continentes en una colaboración del cierre que se llama Africa Express y que habla un poco del espíritu del festival, de colaboración y de paz en el mundo. Ahí está, pues Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura de nuestro país. Qué gusto poder conversar contigo. Espero que lo sigamos haciendo pronto. Muchas gracias. Y ya escuchó usted, Electra, la ópera regresa. Y bueno, pues es un asunto en que si usted tiene algún problema de huella anémica con su papá y es mujer, pues qué mejor que ver esta obra que es la versión femenina de Edipo. Nos damos una pausa, volvemos.